en casa con sus madres. Tenemos el video. Um, para ustedes que están aquí como familia, rodeado de la mesa familiar, la Santa Cena, bienvenidos. También felicidades a las madres que están con nosotros. Si eres madre, por favor, sube la mano. Oh, no, padre. Uno, dos, yo sé. Ok, felicidades. Y gracias, madres, por su esperanza y confianza en la promesa del alegre que sigue el dolor. Las madres me entienden muy bien lo que hablo. Ok, este domingo en la historia de la iglesia se llama en latín jubilate. Porque latín está muy cerca del español. ¿Qué piensa significa jubilate? ¿Tiene idea? Significa se alegre o te alegre. Te alegre. La idea es alegrarse en medio de cosas tal vez que no están muy alegres. ¿Cómo podemos alegrarse mientras estamos, por ejemplo, sufriendo? ¿Es posible? Con esperanza. No bueno, tal vez Ricardo con ella, pero la idea de esperanza, hope, esperanza. Esperanza en una promesa del Señor, una promesa segura, bien segura, porque Dios siempre guarda sus promesas. Ya estamos 4 domingos afuera apartada de la Pascua, del domingo de la resurrección. Y en el domingo de la resurrección tuvimos mucha alegría. Y también los discípulos especialmente, porque vieron su Señor cara a cara, físicamente, vivo. Qué alegría tener su Señor, su amigo, su familia, que fue muerto, pero ahora está vivo. Y se alegraron mucho. Pero cuando salimos un poco más cada domingo del gozo y de la alegría de la resurrección, empezamos de reconocer el mundo alrededor de nosotros, el mundo pecaminoso, el mundo quebrado. En el pecado del mundo, y voy a hablar de eso en un momento, pero también en nuestras propias tristezas. Aunque Cristo resucitó, todavía, por ejemplo, en mi vida, todavía mi esposa sufre de cáncer. Mi querida. Y yo no estoy solo en eso. Hay mucha familia que tiene queridos en sus familias que están sufriendo de cáncer o algo. O tal vez nos encontramos en un lugar o una situación que está casi imposible soportar. Para los de Israel en el pasado, en el tiempo de Isaías, si le gustaría abrir sus boletines a la primera lectura de Isaías, voy a referir a esto. Ellos estaban atacados por las naciones alrededor de ellos. Y el fin de eso sería estar en cautividad.
Y Dios, por Isaías, está explicando a ellos que Él cuida todo, aunque hay problemas. En versículo 27, Dios pregunta a Jacob y Israel, a los israelitas, ¿por qué dices, Jacob, y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Dios oyó esto de los israelitas. Probablemente porque ellos estaban sufriendo y estaban orando a Dios, pero no oyeron una contesta, una respuesta de Dios. Y pensaba que estaba solo. Y experiencian desesperación, perder de la esperanza, porque no oigo la respuesta de Dios en mis oídos, pienso que Dios me abandonó. Estoy aquí en problema, en cautividad, en enfermedad, y no oigo nada de Dios. Porque escondido está mi camino del Señor, y mi derecha pasa inadvertida a mi Dios. Es la tentación que tenemos en estos tiempos de dificultad. Estos tiempos de dificultades. Estos tiempos de angustia, de tristeza, de enfermedad, de cautividad en lugar de Israel y Jacob. Y por los discípulos, 700 años después de este tiempo de Isaías, por los discípulos, ellos sentaron abandonados de su Señor. Él murió. Él se fue. Estamos solos. La muerte nos hace sentir como así. He oído muchas veces esposas o esposos gritando a su esposo que murió porque me abandonó. Siento solo. Pero Dios contesta, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Significa que Él entiende su sufrimiento. Él entiende, Él sabe, Él puede ver que sientas solo, que sientas abandonado. Y sigue, 29. Él da fuerzas al fatigado. Es como sentimos cuando estamos debajo la pesa grande de problema, de sufrimiento, fatigado. Sigue. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Es decir, no se olvida quién es Dios. Dios es Dios. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Sabe todo, aún sus sufrimientos. Y si
um, si piensa como, Dios, ¿por qué no me importas? Mal entiende el mente y el corazón de Dios. Te importa a Dios mucho. Mucho. Veintinueve. Él da fuerzas al fatigo, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. La pregunta que queremos recordar es ¿cómo? ¿Cómo es que Él nos da, nosotros fatigados, Él nos da fuerza y vigor? Y voy a hablar de eso en un momento. Sigue, los que esperan en el Señor, 31, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas con las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la promesa. Cuando estamos en el tiempo de esperar, de sufrir, tenemos la promesa segura de Dios mismo que Él nos importa. Él nos tiene y Él está y estará con nosotros. ¿Sufrimos hoy en día? Sí, claro. Cuando el mundo nos considera enemigos, y nos considera enemigos porque cuando nos injuria, cuando no aceptamos la moralidad del mundo como aborto, como homosexualidad, como amor libre, el mundo nos condena de pensar como así. Y nos trata con enemigo. También sufrimos en enfermedad, como dije, como COVID y cáncer y otras enfermedades. Sufrimos hoy en día cuando hay separación de tiempo o de la muerte. Y estamos tentados de disparar y decir, escondido está mi camino del Señor. No me importas, Señor. Jesús, supe eso, lo conocí. Con respecto a sus discípulos en Santo Jueves. En el Evangelio para hoy, si puede mirar a su Evangelio de Juan, capítulo 16. El contexto es inmediatamente antes de instituir la Santa Cena, en el jueves antes de el viernes de su muerte. Y estaba tratando de preparar sus discípulos para su ausencia de 3 días, pero sería la ausencia de la muerte, la ausencia que parece final. Porque dijo en versículo 16, un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Hablando de su muerte y en 3 días de su resurrección. Y la alegría de este día. Tratando de darles esperanza. Para esperar en el tiempo separado de su querido Jesús. Dio la promesa. La promesa encontramos otra vez en versículo 20, cuando dice Jesús, en verdad les dijo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará.
Cuando Jesús murió, los discípulos lloraron. Lloraron. Pero el mundo estaba alegre. Y el mundo hoy en día sería alegre si Jesucristo saliera completamente de sus vidas. Ya estamos libres de hacer lo que queremos. Sigue Jesús con el Evangelio, la buena noticia. La segunda parte del versículo 20. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Ya sabemos cómo. Porque en 3 días resucitó el Señor. Gran alegría. Cuando la mujer, ahora explica cómo es. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Y madres, entienden bien lo que dice el Señor aquí, más que nosotros hombres podemos entender. El dolor está inexplicable a su esposo. Aunque su esposo sufre, verle en sufrimiento, no puede entender. Mi esposo me ha hablado eso muchas veces. Yo sé que está sufriendo Nicolás, pero sufro más. Y él dice, y también, si podíamos entender, nosotros hombres, el dolor de madre cuando está listo a dar luz, podemos comparar al sufrimiento en el mundo cuando pensamos que no puedo soportar no más. ¿Cómo voy a escapar de este dolor? Es más que puedo soportar. Si siento como así, tal vez estamos acercando el dolor que siente la madre. Dice Jesús, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Llevar al mundo la vida nueva en su niño es tener gran alegría. Y no es olvidar el dolor del pasado, pero mi esposa me explicó que el dolor paró. No más. Recordó el dolor, pero la alegría de la vida nueva en sus brazos está más grande que el dolor en la memoria. Y es que significa Jesús aquí. El gozo, la alegría que tendremos al fin cuando llegamos últimamente con Jesús, estará tan grande. Dios permita sufrimiento. Permite sufrimiento venir a nuestras vidas para que veamos nuestra propia debilidad y que dependamos pues en su fuerza y poder. Y Él no nos abandona como estamos tentados a pensar, pero se queda presente siempre con nosotros en su palabra que tenemos en la Biblia, que tenemos aquí, en los himnos de la iglesia,
en la predicación del sermón y también en la Santa Cena. Él está con nosotros, donde Él nos cuida y alimenta para darnos su fuerza y vigor. Es porque es tan importante venir y reunir como familia rodeado de la cena familiar, de la Santa Cena cada semana. La necesitamos. Necesitamos que Dios nos sirva. Por nosotros que esperamos al Señor aquí y en todos lugares, Él nos remontará como los águilas. Él nos hará correr y no nos cansará. Porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, está con nosotros. Amén. Ya que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes ahora y para siempre. Amén. Seguimos con nuestra confesión de fe en el credo niceno. Por favor, poned de pie y vamos a leer juntos. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la